Hola, bienvenidos una semana más a Optician and Audiology Headhunters. Hoy nos acompaña en nuestro rincón del experto Patricia Vázquez, experta audióloga y neuropsicóloga, docente actualmente en ISOA. Muy buenas tardes, Patricia, muchísimas gracias, lo primero ante todo, por atendernos y estar una tarde con nosotros. Hola Raquel, muy buenas tardes y muchas gracias a vosotros por contar conmigo esta tarde. Bueno, Patricia, si te parece, para comenzar, nos gustaría si nos dieras unas pequeñas pinceladas de tu trayectoria profesional. Bueno, yo me inicié en el mundo de la audiología hace casi 20 años ya. Empecé en Bioacústica, que era la empresa que había a nivel nacional aquí en España, tenía unas 70 clínicas repartidas por toda España. Y al poco tiempo la compró Amplifon, que es la empresa que ahora hace poco, 2019-2020, ha comprado GAES y se ha posicionado en el mercado pues como la empresa líder en la comercialización y en el sector audiológico en las clínicas aquí en España. En aquella época, cuando empecé a dedicarme a la audiología, no había titulación regulada, pero hacía muy poquito. Entonces, todavía manejábamos mucho el sistema de ensayo-error. Le ponías los audífonos a una persona y enseguida ibas probando según lo que te iba diciendo, ¿no? Es un poco... Le falta la base científica, le faltaba la formación, pero eran los inicios de la audiología. Poco a poco, pues todo esto ha ido cambiando. Bueno, volviendo a la pregunta, después de estar en Amplifon, me di cuenta que la formación que tenía no era suficiente para el abordaje que yo quería hacer de los pacientes. Así que me fui formando en diferentes áreas relacionadas con la audiología, como la psicología, después me especialicé en neuropsicología, actualmente estoy estudiando logopedia en la Universidad de Oviedo y sigo formándome pues, en todas estas áreas para poder darle una visión y un abordaje a la audiología pues, multidisciplinar, que al final es lo que debe ser. Actualmente ofreces tus conocimientos, impartes en ISOA. ¿Nos podrías concretar un poquito más qué tipo de formación impartes en este colegio internacional? La idea que hemos tenido para desarrollar este tipo de cursos ha sido el poder dar una visión de lo que nos hubiera gustado tener. Cuando uno termina el ciclo, normalmente lo que tienes son muchos conocimientos, pero como dispersos. Sabes mucho de acústica, sabes mucho de electrónica, sabes mucho de anatomía, pero luego aglutinar todo ese conocimiento para poder dar soluciones a nuestros pacientes es lo que quizás nos falta. Y esa es la parte que hemos querido trabajar desde ISOA. Es una formación con la que pretendemos dar al audiólogo todas las herramientas y encajarlas. Es decir, ¿por qué hago estas pruebas? Sé hacerlas, pero ¿qué es lo que me aporta cada una de ellas? ¿Por qué tienen que concordar unas pruebas con otras? Y las estoy realizando bien. Esta pregunta que a veces, una vez que te enfrentas al paciente, surgen, pues a todas estas preguntas les intentamos dar respuesta desde una formación que está basada en nuestras experiencias y en el conocimiento que hemos adquirido después en las clínicas y trabajando directamente con el paciente, ya no tan teórico o académico, sino práctico y mucho más útil en el sentido práctico. Sería una formación más para el día a día, ¿no? Una formación más práctica, más que una formación de un tipo de máster igual más teórico, que es lo que quizás otros centros imparten, ¿no? Entiendo que es lo que quieres comentar, ¿no? Sí, dime, perdona, dime. Eso exactamente. Es algo vale. que es útil para el trabajo diario del audioprotesista.
Como experta del sector, desde tu opinión, que habrá muchos que igual no estén de acuerdo y otros seguramente que lo están, el nivel de formación y especialización que ves en España en el sector con respecto pues, a otros países, cómo pues, sale el experto formado, qué tipo de especialización falta, un poquito en ese aspecto, ¿cómo lo ves? Bueno, hay que tener en cuenta que en España la formación reglada no surge hasta 2001. Esto quiere decir que ha ido evolucionando y ha ido cambiando y se ha ido trabajando sobre el campo prácticamente. Primero existió la profesión y luego se especializaron en ella, no al revés, no surge. Y, entonces, aquí en España nosotros somos, para hacer audiología protésica, son 2 años de formación. Equivale a 120 créditos y en un trimestre lo hacemos en clínicas. Es práctico. En otros países, el equivalente, que no es equivalente, pero lo más similar sería la carrera de fonoaudiología. La diferencia principal es que los fonoaudiólogos saben muchísimo de toda la parte clínica, porque date cuenta que la fonoaudiología sería como juntar la logopedia, la audiología y darle unas pinceladas de psicología. Sin embargo, no tienen una formación del día a día en el gabinete, o la tienen menos profunda, menos especializada. Y sin embargo, en España, como trabajamos más en la parte práctica, electrónica, acústica, nos falta un poco, quizás, profundizar más en la clínica. Y nos falta, yo creo, en todas partes, como neuropsicóloga, ¿no?, apasionada del mundo de la psique, nos falta entender realmente la relevancia que tiene la adaptación de audífonos en la calidad de vida de las personas, más allá de que escuchen. Estamos hablando de mantener ese cerebro joven durante muchos más años. Que ahora la gente quiere vivir mucho, pero todo el mundo quiere vivir bien. Y para poder vivir bien es fundamental escuchar bien. Y esa es la parte que yo creo que ni en fonoaudiología ni en audiología se llega a profundizar. Pero bueno, es que es una disciplina científico-técnica que todavía está recién nacida prácticamente. O sea, ¿crees que es ahí hacia donde el futuro del sector debería de ir? Hacia lo que acabas de comentar, un poco esa parte que falta multidisciplinar, quizás. Sí, yo creo que es necesario ver la audición no como escuchar o entender a las personas, que es muy importante, pero no es lo más importante, porque una persona que pierde el oído empieza a perder otra serie de habilidades que van muy relacionadas con la audición y el lenguaje. Por ejemplo, las personas que tienen pérdida auditiva puntúan más bajo en calidad de vida. Son personas que en general, si tienen una patología previa, tipo depresión, ansiedad, etcétera, se agravan los cuadros. Pero es que además, si no lo tenían, es fácil que surja. Ya no tanto por la audición, sino por el aislamiento social que conlleva. Entonces, el poder trabajar con varios profesionales, abordar a una persona y poder trabajar con ella pues, a nivel emocional, a nivel neurocognitivo, estimulando esas áreas que se hayan podido ver alteradas, como son pues, el lenguaje, la memoria a corto plazo, la planificación, la atención, pues de la psicología, y trabajar también para mantener el lenguaje y ese almacén fonológico que hacemos, que nos permite pensar, que al final de lo que estamos hablando es que nosotros estructuramos el pensamiento en palabras. Si las borramos, ¿cómo pensamos? Muy interesante, Patricia. Eso será el futuro, pero actualmente el sector ha evolucionado mucho en audiología. Cuéntame, así desde tu opinión, ¿cuál sería la novedad más, pues digamos, más relevante o que destacarías en este momento, en la actualidad, en el sector?
Sería para finalizar, que veo que te apasiona el mundo y se nos va un poquito el tiempo. Perdona, sí. Yo creo que ahora mismo, y además es que es algo que es súper interesante. Yo ya estuve en clínica, trabajé en clínica propia hasta octubre de 2020, que ya me quise dedicar 100% a la docencia. A principios de 2020, incluso a finales de 2019, los audífonos ya permitían la teleaudiología, ya podíamos adaptarlos en remoto, hacer ajustes, podemos incluso hacer una audiometría con los audífonos puestos, en lugar de en una cabina o como se hacía, o como se sigue haciendo, vamos, como sería el procedimiento más normal. Todo esto lo utilizaba muy poca gente, porque la gente con la que nosotros trabajamos principalmente es gente pues a partir de los 70 años y claro, algunos no tenían correo electrónico, para algunos el teléfono móvil era un mundo, ¿no? Entonces era algo que se utilizaba poco. Pero aquí llegó la pandemia y esto cambió totalmente. Eran los hijos de los pacientes los que te venían al gabinete con los audífonos en la mano y te decían, pónmelos para ajustar en remoto, para que tú desde tu centro o desde casa, incluso lo hemos hecho, pudieses ajustarle los audífonos en función de las necesidades de esa persona sin que tuviese que salir. Era algo que estaba ahí, no teníamos muy claro si en algún momento iba a llegar a tener un uso real, una penetración en el mercado. Y sin embargo ahora es que ya creo que es impensable un audífono sin control remoto. Perfecto, Patricia, pues no te entretengo más. Muchísimas gracias por habernos atendido y esperamos que este entusiasmo que tienes volvamos a poder disfrutar de él en nuestro rincón del experto en otra semana un poquito más adelante. Muchas gracias por atendernos y a todos vosotros os vemos la siguiente semana. Un saludo. Gracias. Gracias.